curso de predicadores por el día de hoy. Mañana vamos a continuar, pero ahora sí, hermanos, vamos a entrar a la parte final donde ya vamos a empezar a hablar sobre las cosas que usted necesita para armar un tema. Ok, primero que nada, a ver, levanten la mano aquí. ¿Cuántos de ustedes alguna vez ya han dado un tema en algún lugar? Levanten la mano, los que ya han dado tema, los que ya han predicado. Ok, ¿los demás nunca han dado temas? Pues bueno, hermanos, saben, me da mucho gusto, porque el día de hoy, con la ayuda de Dios, yo les voy a mostrar a ustedes cómo armar un tema. Y saben, hermanos, por eso es que el tema número 5 se llama así: pasos para la elaboración del tema. Pasos para la elaboración de un tema. Miren, queridos hermanos, yo sé que muchos de ustedes nunca han predicado, lo acabo de ver, pero con estos sencillos pasos que yo les voy a dar, se les va a simplificar mucho el poder algún día predicar, créanme lo que sí. Por eso es que esta clase la vamos a comparar a una clase de cocina. Claro, por ejemplo, a ver, ¿ustedes saben para qué es esto? Para cocinar. ¿Y para qué es esto? A ver. Para batir, ¿verdad? ¿Esto? Ajá. Para guisar, ¿verdad? Pues saben, hermanos, así como los chefs se esmeran para preparar el mejor alimento para sus invitados o para las personas que van a comer en su restaurante, nosotros vamos el día de hoy a ser chefs espirituales. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo vamos a aprender cómo hacerles el alimento espiritual a las almas. Por eso desde hoy, ¿qué oyen? ¿Qué tal? Somos chefs espirituales. Dile al que está a tu lado: tú vas a ser chef espiritual. Díselo. Tú le vas a preparar el alimento a las personas para que ellos sepan lo rico que es la palabra de Dios. Ok, primera cosa, hermano, yo les quiero preguntar: cuando ustedes invitan a alguien a comer a su casa, ¿qué es lo primero que ustedes se ponen a pensar? Ahí lo dijo la hermana. ¿Qué? A ver, dígalo. ¿Que les guste? Claro, imagínese, usted invita a alguien y le hace alcachofas. Si no le gustan las alcachofas, o si usted me invita algún día a comer y me hace pollo, no voy a comer, no me gusta el pollo. Por si algún día alguien me quiere invitar, ya sabe, ¿eh? Pero bueno, fíjense, hermanos, lo primero que tiene que hacer un chef es decir: ¿qué le voy a preparar a mis clientes? Lo mismo nosotros como predicadores. Entonces, el primer paso, hermano, que vamos a desarrollar si algún día queremos predicar, se llama el discernimiento. Número 1, discernimiento. En el discernimiento, queridos hermanos, es el momento en que nosotros vamos a pensar de qué le vamos a hablar a nuestra audiencia, qué necesita ese grupo. Quiero hacer un paréntesis ahí y quiero aclarar un punto. Miren, a veces, hermanos, cuando a ustedes los invitan a predicar, ya les dan un tema elaborado. Por ejemplo, hay movimientos como el Cursillo de Cristiandad o la Escuela de Evangelización San Andrés. Ustedes han oído hablar de la Escuela de Evangelización San Andrés. Esos movimientos, hermanos, son muy bonitos, pero ellos son muy celosos en cuanto a su temática. Por ejemplo, ellos te dan un tema ya totalmente elaborado, donde aquí te dicen: aquí vas a decir estas lecturas, aquí vas a decir esta dinámica, aquí vas a hacer esta actividad, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y no te permiten salirte de eso. Por eso te dan ya el tema elaborado. Lo mismo el cursillo. Entonces, cuando te dan un tema ya hecho,
ya no tienes que pasar por el discernimiento. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Yo lo único que les digo, si algún día te invitan a predicar y te dan un tema ya totalmente estructurado, lo que tú puedes hacer es tomar un marcatextos, leer esa guía, releerla, y con el marcatextos vas subrayando los puntos importantes que te van a decir lo que sigue para poder hablar. ¿Ok? Hay personas que inclusive, hermano, tienen hasta la capacidad. Yo he conocido gente que tiene la capacidad hasta de memorizarse los temas. Yo todavía, o sea, la verdad, te soy sincero, yo todavía no llego a ese punto de memorizarme un tema de 3, 4 páginas, pero si usted tiene esa habilidad, hágalo. ¿Ok? Es algo muy importante. Solo en ese caso, usted puede brincar el punto del discernimiento. Pero lo que yo les quiero decir es como si a ti te invitan y nunca te dicen de qué vas a hablar, no te dan el título de nada. Entonces usted tiene que entrar en el discernimiento, ese momento de meditar y pensar de qué voy a hablar. Primer paso para el discernimiento, hermano. ¿Qué necesito hacer para saber de qué le voy a hablar a la gente? Primero, número 1, lo voy a poner: pida informes. ¿Qué quiero decir con pida informes, hermano? Miren, cuando alguien le llama a usted y lo invita a predicar, le dice: hermano, venga a dar un tema, y usted le pregunta: ¿de qué quiere que hable? Y esa persona muchas veces te dice: de lo que el Señor te ponga. Los informes te pueden ayudar mucho. ¿Qué quiero decir con informes? Una de las cosas que tú puedes ver ahí es cuánto tiempo de exposición te dan. ¿Ok? El tiempo. Tiempo de exposición. ¿Por qué es necesario pedir el tiempo? Porque miren, hermanos, si a mí me invitan a un retiro de jóvenes a dar un tema y me dicen: habla de un tema, ¿de qué les gusta? Sobre la rebeldía, y yo busco mucho sobre la rebeldía y mi tema va a durar 1 hora, pero llegando ahí resulta que me dicen: no, es que tú nada más tienes 20 minutos para tu tema. Me voy a quedar como: ay, y yo lo preparé muy grande, entonces me voy a hacer bolas en ese momento. Entonces, por eso siempre lo primero que usted debe de hacer cuando lo invitan a dar un tema: ¿cuánto tiempo me vas a dar para predicar? Así usted va a ir calculando de cuánto va a poder hablar. Sí. Segunda cosa que usted puede pedir es las edades de los participantes. ¿Ok? Pida informes, pida las edades. ¿Por qué es importante pedirle las edades a la persona que te invita a predicar? Porque miren, ¿qué pasaría? Imagínese usted, ¿qué pasaría que a usted lo invitan a predicar? Y digamos que usted en su discernimiento dice: ¿de qué predico? Ya sé, voy a dar un tema sobre el noviazgo. Y usted llega a dar el tema y se fija que en el grupo hay puras viejitas de 60 años. ¿Usted cree que ese tema les va a servir? Bueno, habrá una que otra que tal vez eso, pero regularmente, ¿para quién sería ese tipo de tema? ¿Para quién? Para los jóvenes. Imagínense que también a usted lo invitan a predicar y usted no pidió edades, y usted llega con un tema sobre cómo ser mejor padre con los hijos, y llega ahí y ve que hay puros jóvenes de 12, 13 años. ¿Usted cree que ese tema les va a servir a ellos? No. ¿Ese tema para quién sería? Para personas como nosotros. Entonces, pida edades, hermano. Eso es bien importante. ¿Cuántos años es más o menos la gente? Es gente de todas las edades, gente joven, gente adulta, más o menos, para que eso les pueda ayudar a ustedes. Tercera cosa, perdón. Pida usted la cantidad de gente que va a haber. Cantidad de gente. ¿Por qué es bueno saber cuánta gente va a haber en tu exposición, hermano? Porque miren, a mí me ha pasado que yo he llegado a lugares donde yo tengo que hacer una dinámica, y la dinámica me dice que yo le tenga que dar un ejemplo, que yo le tenga que dar un material como una hoja a cada participante. Pero yo nunca le pregunté a la gente que me invitó cuánta gente va a haber. Tú llegas y resulta que hay 1000 personas. ¿Te imaginas para darle algo a 1000 personas? Pues esa dinámica se te va a complicar muchísimo. O lo mismo, hermano, cantidad de gente. A lo mejor tú llevas una dinámica, porque hay dinámicas que no se prestan para hacerse con mucha gente.
necesitas un grupo más pequeño, especialmente donde se tiene que preguntar uno al otro. Es bien importante que usted pregunte cuánta gente va a haber en ese lugar. Y ya la persona que te invita te puede dar un estimado. Mira, va a haber 100, va a 200. Esto te puede ayudar a discernir. Por último, ¿qué otra cosa podemos preguntar cuando nos están invitando a predicar? El crecimiento espiritual de los oyentes. ¿Qué quiere decir el crecimiento espiritual? Hermanos, hay grupos que llevan muchos años caminando y hay grupos que llevan poco. Si usted llega a un grupo donde ya llevan mucho tiempo caminando, donde hay personas que tienen muchos estudios, y usted llega con un tema tan básico como, digamos, la fe, ese tema realmente no les va a servir mucho a ellos, porque ellos ya caminaron mucho en la fe. Entonces no les va a ser de mucho provecho. Ese tema sería como para personas que apenas van comenzando en el camino. O por ejemplo, usted llega a un grupo, hermano, donde esas personas simplemente no saben nada de Dios. Y usted llega ya hablándoles de teología y mariología y demonología. Esa gente la vas a confundir muchísimo. Se van a quedar como, ¿de qué nos está hablando este? Entonces, por eso es bueno que cuando usted lo inviten a predicar, usted siempre le pregunte a la gente, ¿son gente que ya han caminado? ¿Son gente principiantes en los caminos del Señor? Más o menos cuánto tiempo tiene ese grupo, qué tipo de temática llevan. Eso te va a dar una ideología para que tú puedas salvar tu tema. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahorita, hasta ese punto? ¿Sí van entendiendo por qué es bueno pedir informes? ¿Ok? No quedarse nada más callado. Ahora, siguiente paso, ¿qué tienes que hacer? Una vez que ya tienes todos esos informes, hermano, lo que viene es entrar en intimidad con Dios. Número 2, entren en intimidad con Dios. ¿Qué quiero decir entre en intimidad con Dios? Lo que yo les decía hace rato, hermanos. Empezar a orar, empezar a pedirle al Espíritu Santo, Señor, ¿de qué les voy a hablar? ¿Qué quieres tú que esa gente escuche? Miren, hermanos, yo cuando me invitan a predicar a algún lugar, yo odio, así se los digo, yo odio que me digan los problemas que hay en esa comunidad. ¿Y saben por qué? Porque si, por ejemplo, un ejemplo, que ustedes me invitaran aquí a mí y yo ya vengo con un tema que el Señor me puso en la cabeza y de repente alguien me está esperando en la puerta y me dice, hermano, hablen mucho de las personas que viven sin casarse, porque aquí hay muchos que viven así. Entonces, si yo traía ya en mente hablar de eso y vengo aquí a predicar así, la gente va a sentir que yo lo hice solamente porque Él me dijo. Me voy a sentir comprometido a hablar sobre eso, hermano, y eso no edifica. Créanme lo que no. Otro ejemplo, si usted llega a algún lugar a predicar y lo están esperando y le dicen, hermano, hable de la unidad, porque aquí hay gente que es bien floja y son bien desunidos, y eso tampoco edifica, hermano, porque entonces, si tú pensabas mencionar un punto sobre la unidad, ya te vas a sentir comprometido a tenerlo que hacer porque te avisaron. Usted déjeselo todo a Dios. Por eso yo les decía hace rato, el Espíritu Santo te va a guiar, te va a decir, ¿qué necesitan esas personas escuchar? Señor, ¿qué es lo que hace falta en esa comunidad? Dame las palabras. Y cuando usted entra en intimidad con Dios, hermano, créame que funciona a la maravilla y a la perfección. Como yo les decía hace rato, he llegado a comunidades, y no es juego, donde no conozco a nadie, nadie me ha dicho nada de lo que hay ahí. Llego y doy un tema y las personas al final me dicen, hermano, ¿cómo supo que ese problema estaba aquí? Yo no sabía. Créanlo que es Dios el que se lo dijo. Personas que a mí me han llegado personalmente y me han dicho, hermano, eso que usted dijo es lo que estoy viviendo yo. Yo le digo, ¿sabe qué, hermano? Alégrese. Una vez un señor me decía, hermano, eso que usted me dijo, se lo dijo mi esposa, ¿verdad? Y yo, ¿quién es su esposa? No, sí, no se haga, ella le dijo, no. Entonces fue cuando le dijo, hermano, alégrese, porque a mí no me lo dijo nadie. Y si eso que usted está viviendo es lo que le cayó el día de hoy, es porque Dios sabe que eso es para usted.
Eso es lo que un predicador tiene que hacer al entrar en intimidad con Dios, hermano. Abandónese en las manos de Dios. Si usted algún día invita a un predicador de fueras, busque que sea un predicador orante, que sea una persona que entre en intimidad con Dios. En una vez escuché a un predicador que le preguntaba a un grupo de oración: ¿y qué tipo de predicador quieren que venga mañana? Y una persona dijo: quiero un predicador que sepa tocar el cielo con las rodillas. Un predicador que ore, porque de rodillas el cielo se abre para ti. Cuando tú entras, hermano, en intimidad con Dios, el Señor te muestra. Miren, una vez a mí me pasó que, disculpen que les hable mucho de jóvenes, pero como pudieron ver, nuestro ministerio es trabajar con jóvenes. Ándale, así como ustedes, ¿verdad? Ok, miren, a mí en una ocasión me sucedió, hermanos, de que a mí me invitaron a un grupo de jóvenes para hablarles sobre la madurez. Y recuerdo que yo estaba pensando: voy a hablarles sobre la madurez a los jóvenes, ¿cómo les hablo para la madurez? O sea, el punto del tema que me dijo la persona que me invitó es que él quería que yo les mostrara a los jóvenes que para todas las cosas que ellos decidan hacer hay etapas. Si tú te pones a fumar muy temprano, te vas a quedar chaparro. Si tú te pones a tener relaciones antes del lugar, vas a terminar teniendo consecuencias, bla, bla, bla. Entonces, como les digo, y esto grábenselo bien, si un día ustedes van a predicar con jóvenes, especialmente con adolescentes, no lleguen diciéndole al joven: no hagas eso, no, eso no está, porque el joven se va a defender y va a hacer totalmente lo contrario. Usted tiene que hacer caer el joven en su propio interior y que él razone. ¿Por qué? Estaba yo tratando de pensar qué podía hablar yo sobre las etapas, y orando y entrando en intimidad con Dios. Y estaba yo en mi trabajo y me recuerdo que estaba viendo la ventana y se empezaban a caer las hojas por el otoño, y una voz interior, hermano, claro, yo ya había orado por mucho tiempo, me decía: ¿si ves cómo se caen las hojas de los árboles? Yo: sí. ¿Qué pasaría si cuando es el invierno hubiera calor? ¿Qué pasaría con la fauna, con los animales? ¿Qué le pasaría al medio ambiente si todo el año fuera calor? ¿Qué pasaría si todo el año fuera invierno? Hasta el planeta tiene sus etapas para recuperarse: la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y cuando yo estaba pensando en eso, dije: wow, Dios me habló cómo llegarle al joven. Yo llegué con un esquema grandísimo sobre las etapas del clima y les dijo: miren, jóvenes, ustedes a lo mejor quieren vivir una vida adulta, pero la naturaleza, hasta la naturaleza tiene sus etapas. A un joven lo hice que mordiera un durazno verde. Le dije: mira, ¿qué pasa cuando tú te adelantas a la naturaleza? ¿A qué te vas a ver la vida? Pero cuando agarras un durazno maduro, es lo mejor. Así pasa con nuestra vida. Para todo hay etapas, joven, no te desesperes. Y muchos jóvenes empezaron a reflexionar. Cuando usted entra en intimidad con Dios, hermano, suceden maravillas, como les he dicho. Hasta una plática con un amigo te puede mostrar de qué hables. Si tú pones atención, como les decía hace rato, como el radio. Pero, hermanos, no hagan lo que mucha gente hace. Si a usted le dieron un tema, digamos, de aquí a 2 semanas, no espere hasta el último día para entrar en intimidad con Dios. No se vaya, porque hay gente que así es. Hay gente que deja todo hasta el final, y el último día antes de que dé el tema, ya ahí anda rompiéndose la cabeza y quiere que Dios le hable a la de ya. Órale, Jesús, ponte las pilas, ya, va a ser cuando yo quiera. No, hay veces que yo he tardado hasta 2 o 3 semanas orando antes de que el Señor me ponga en la mente una idea. Meses a veces que tengo que estar orando de qué hablo, y el Señor te va a decir qué es lo que necesita ese pueblo. ¿Ok? Entonces, después de entrar en intimidad con Dios, hermano, ahí viene lo siguiente. Una vez que usted ya sepa que ya hablar, usted comience con algo que se llama, número 3, la lluvia de ideas.
las ideas. ¿Qué quiere decir la lluvia de ideas, hermano? Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? A mí el Señor me pone en la mente, o me dijo la persona que me invitó que hablara sobre, ¿qué les gusta? Sobre el sufrimiento. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Verdad? Entonces, una de las cosas que me puede ayudar a mí, que lo va a ayudar a usted, es cuestionar lo que le acaban de dar. Por ejemplo, es que aquí sí voy a escribir más. No sé si pueda borrar por un lado. ¿Sí? Ok. Miren, ¿cómo se hace esto? Los cuestionamientos. ¿Puedo borrar esto? Ok. Voy a borrar esta parte. Imagínense que a mí me invitan y me dicen, hermano, o el Señor me ha puesto, da un tema de por qué permite Dios el sufrimiento. Entonces, me viene la lluvia de ideas. Una de las cosas que yo puedo decir es, bueno, me pidieron hablar sobre el sufrimiento. Puedo pensar, ¿qué es el sufrimiento? ¿Me explico? Empiezo pensando, aquí voy primero. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Ok? ¿Qué más puedo pensar? Me pidieron que hablara sobre el sufrimiento. Otra cosa, ¿qué más puedo pensar? Usted puede decir, bueno, ¿se es feliz sufriendo? ¿Se puede ser feliz sufriendo? Es una lluvia de ideas. Ahí usted puede preguntarse lo que quiera. ¿Se es feliz sufriendo? ¿Ok? Luego después otra cosa. Yo puedo decir, bueno, el sufrimiento, ¿quiere Dios que suframos? Ahí puedo yo preguntarme, ¿quiere Dios que suframos? ¿Quiere Dios que suframos? Otra cosa, ¿qué más me puedo preguntar yo? ¿Acabará algún día el sufrimiento? ¿Acabará algún día el sufrimiento? ¿Qué dice la Biblia sobre el sufrimiento? ¿Qué dice la Biblia sobre el sufrimiento? Muy buen punto. ¿Qué dice la Biblia del sufrimiento? ¿Qué más puedo preguntar? ¿Qué sacas del sufrimiento? ¿Cómo? ¿Qué sacas del sufrimiento? Ok, ¿qué saco del sufrimiento? ¿Qué saco del sufrimiento? Y se fijan, hermanos, fíjense lo que pasó. Aquí, cuestionando lo que voy a hablar, ya hice varios puntos que me van a servir para explicar mi tema. Miren, el que quiera, díganme un tema del que quieren que yo hable, el que sea, el que ustedes quieran, díganme. A mí, ¿de qué quieren que hable yo? Si usted me está invitando, ¿de qué quiere que hable? De la muerte. De la muerte. Ok, me pongo yo a meditar y digo, ok, ¿la muerte es algo bueno o es algo malo? ¿La muerte viene de Dios o viene de otro lado? Y si viene de otro lado, ¿de dónde? ¿La muerte existe realmente como tal? ¿Se acaba la existencia o hay otro tipo de vida después de la muerte? ¿Acabará todo con la muerte? ¿Se fijan, hermanos? Cuando a usted le den un tema, usted haciéndose preguntas, usted ya va armando puntos que a usted le van a servir para explicarlo en su exposición. Y eso sucede con todos. Cualquier otro tema que ustedes me den. Humildad. Yo me pongo a pensar la humildad. Primero, ¿qué es la humildad? ¿La humildad sirve para algo? ¿La humildad tiene enemigos? Y si tiene enemigos la humildad, ¿cuáles son esos enemigos? ¿De dónde viene la humildad? ¿Qué necesito para ser humilde? ¿Se fijan, hermanos? Así se construye un tema. Y sobre todo lo que ustedes quieran. Si alguna vez usted se ha preguntado ¿cómo le hacen los predicadores para sacar tantos puntos? Esa es una colección que le va a ayudar mucho. Hacerle preguntas de lo que usted va a hablar. Ahora, una vez que usted tiene sus puntos y que usted sabe de lo que va a hablar, hermano, viene el siguiente paso. Vamos con el siguiente, número 4. El título del tema.
el título del tema. Hermanos, qué importante es darle un buen título a su tema. Si usted cuando va a predicar nunca le dice a la gente cómo se llama el tema, y usted habla y habla y habla, la gente se va a quedar cazando mariposas. Va quedándose como que, bueno, habló y habló, pero ¿de qué? Cuando usted, digamos, un ejemplo, a mí me dieron el tema de ¿por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Cuál sería un nombre apropiado para el tema del sufrimiento? ¿Qué podría ser un título apropiado para el sufrimiento? ¿Qué podría ser? Exacto, ¿qué genera el sufrimiento? El título del día de hoy se llama ¿qué genera el sufrimiento? Ahora nuestro siguiente ejercicio. Del tema que te dijeron, tú vas a escoger un título para ese tema. ¿Cómo se escoge el título, hermano? Cuando se escoge el título, en una sola palabra trata de resumir de lo que tú vas a hablar. Por ejemplo, miren, un ejemplo. Me invitan a mí a predicar y yo les digo, buenas tardes, hermanos, buenas noches. El tema del día de hoy se titula Perdona para ser feliz. ¿De qué cree usted que le voy a hablar? Exacto. Si yo les digo, hermanos, buenas noches, el título del tema del día de hoy es el pan que lleva la vida eterna. ¿De qué cree usted que le voy a hablar? De la Eucaristía. Entonces, ¿se fijan? Cuando usted busque un título, no busque títulos extraños ni títulos que confundan. Busque títulos que inmediatamente asocien la mente de su audiencia con lo que usted les va a exponer. ¿Me entendieron? ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ahí tienen un minuto. Busquen qué título le darían a ese tema que a ustedes les dieron. Muy bueno. Ok, sí, ok. Bueno, miren, hermanos, el punto del título es que usted deje lo más claro posible de qué va a hablar. Eso es el punto del título. En pocas palabras, expresa lo que usted va a hablar. Una vez que usted ya tiene el título, hermano, número 5, vamos a comenzar ahora sí con el desarrollo del tema. ¿Ok? El desarrollo del tema. Número 5. Desarrollo. Oh, perdón, discúlpenme, me pasé un paso. El número 5 sería la introducción. Ya vamos a hablar sobre el desarrollo del tema. Primero es la introducción. ¿Alcanzan a ver aquí? ¿O borro arriba? Ok. Última. La introducción. Hermanos, qué importante es la introducción de tu tema. ¿Saben? Los oradores, o sea, las personas que se dedican a dar charlas y congresistas, nos han dado un porcentaje a cada cosa. Miren, imagínense ustedes, con mucha imaginación, que esto es un pastel. Dijimos que iba a ser clase de cocina. Pero este pastel está dividido en 3 partes. ¿Ok? Esta parte es un 40% y esta parte es un 40%. Esta parte es un 20%. Los oradores y los congresistas nos dicen que la introducción siempre va a tener el 40%. ¿Qué quiere decir? Que si tú empiezas, hermano, haciendo una muy buena introducción, inmediatamente ya te ganaste el 40% de tu discurso, de tener éxito. Si tú empiezas haciendo una pésima introducción, lo más probable es que echaste a perder todo desde el principio. Te lo digo en verdad. El otro 20% es el desarrollo. Desarrollo. Ahí es donde usted va a empezar a exponer sus puntos. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y por último, hermano, el otro 40% que dan los oradores, es el cierre. O sea que aunque no lo crean, hermanos, lo más importante de un tema siempre va a ser la introducción y va a ser el cierre. El desarrollo juega parte, pero si usted empieza bien y cierra bien, usted se queda con el 80% de que la gente va a aceptar su mensaje. Empiece mal, desde ahí agarró todo. Miren,
¿Por qué la introducción es tan importante para ganarte la atención de la gente? Dijimos que era esta ahora una clase de cocina. La introducción, hermano, es como esto. ¿Ustedes saben qué es esto? ¿Ah? Menú chino. Es un menú. Cuando tú comienzas haciendo tu introducción, tú le estás presentando a la gente tu menú. Tú le estás diciendo por qué ellos se tienen que quedar escuchándote los próximos 20, 30, 40 minutos de su vida. A ver, una pregunta. A ver, por aquí. A ver, hermana, yo le pregunto mucho a la gente para que pongan atención. Hermana, si usted fuera a comer a un restaurante y usted ve el menú y ve que no hay nada que le guste, ¿usted se quedaría a comer ahí? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no me satisface nada, absolutamente nada. Exacto. ¿Saben, hermanos? Si tú como predicador no le enseñas un buen menú a la gente, tal vez no se paren y se vayan, pero su mente se va a ir. Por eso la introducción es tan importante. Convencer a tu audiencia por qué te tienen que quedar escuchándose. Yo les voy a presentar 4 maneras, hermano, de introducir su tema. Y ustedes deciden cómo lo pueden hacer. Y me voy a enfocar en ese tema del sufrimiento. Primera forma, ¿cómo podemos empezar con una introducción? La primera forma de introducir es con la palabra de Dios. Ok, número 1, introducción. Aquí voy a escribir. ¿Se alcanza a ver aquí? Sí. Ok, introducción. Una de las formas como tú puedes introducir tu tema es use la palabra de Dios. Disculpen que soy un poco repetitivo, pero quiero hacerles un ensayo de cómo se debe empezar correctamente un tema. Y ustedes me van a ver aquí. Digamos que yo acabo de empezar y vengo aquí por primera vez y les digo: buenas noches, hermanos, ¿cómo están todos ustedes? El día de hoy voy a presentarles un tema que estoy seguro que muchos de ustedes se van a identificar con él. Desde que yo era muy joven y que yo veía que mis familiares morían, que la gente que yo amaba sufría, yo comencé a preguntarme por qué Dios permite el sufrimiento. Y saben, hermanos, yo personalmente he experimentado muchas situaciones dolorosas, pero un día la gracia de Dios me tocó. Y con esta cita que te voy a mostrar, si tú quieres, el Señor hoy a ti te va a mostrar por qué permite Dios el sufrimiento. Y vamos a ver lo que nos dice Romanos 8:28. ¿Qué dice ahí? Romanos 8:28. ¿Ok? Escucha bien. Aquí estoy. Queridos hermanos, dice la palabra de Dios así: sabemos, además, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. Queridos hermanos, muchas veces yo me pregunté por qué yo tenía que sufrir, por qué la gente tiene que padecer cosas, pero un día esta palabra me abrió los ojos. Y tú, si quieres, el día de hoy vas a entender por qué Dios permite el sufrimiento. ¿Se fijan, hermanos? Ahí yo ya comencé con la palabra de Dios. ¿Cuál es la clave de empezar con la palabra de Dios, hermano? Que cuando tú empieces tienes que exalzar esa cita. Decir: voy a abrir con una cita, pero ¿por qué vas a abrir con esa cita? Use palabras, por ejemplo, como aquellos que dicen: hermanos, el tema del día de hoy le tardó 40 años a los israelitas en el desierto, pero con esta palabra que te voy a dar, tú vas a aprender lo que ellos tardaron en 40 años en menos de 40 minutos. Hermano, esta palabra ha cambiado la historia de mi vida, y también, si tú quieres, va a cambiar la tuya el día de hoy. Hacer a la gente entender que la palabra de Dios tiene algo que decirles. Es una forma muy, pero muy provechosa de comenzar. Con tu introducción es tu menú. Otra de las siguientes, hermanos. Vamos a la siguiente, número 2.
use una pregunta. ¿Ok? A ver, ¿dónde quedó el sharp? Oh, aquí está. Número 2. Haga una pregunta. Haga una pregunta a su audiencia. Otra vez, venimos, me presentan. Y digo, hermanos, buenas noches. ¿Saben? Cuando a mí me pidieron dar este tema, yo me quedaba pensando algo que muchas veces hacía que dudara mi fe. Y eso es, hermano, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Alguna vez usted ha pensado por qué Dios quiere que usted sufra? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué si Dios es tan bueno y dice que nos ama? ¿Por qué permite Él que niños se mueran de hambre y gentes padezcan enfermedades horribles? ¿Alguna vez les ha pasado eso? Y se fijan, hermanos, cuando usted empieza con una pregunta, usted ya empieza a hacer que su audiencia tome interés. Porque uno dice, sí, pues yo me he preguntado eso, y él va a hablar de algo que me interesa, ok, esa es una buena forma. Ahora, miren, hermanos, esto es bien peligroso, Cuando usted empiece con una pregunta, evite darle el micrófono a alguien. ¿Sabe por qué? Porque si, por ejemplo, a ti te dieron 20 minutos para predicar y empiezas con una pregunta y hay gente que te agarra el micrófono y se avientan 15 minutos, bye bye tema. Entonces, una forma de que tú puedes empezar con una pregunta es decirle a tu audiencia, a ver, hermanos, ¿qué piensan de esto? Pero por favor contésteme en una forma rápida y no le dé el micrófono a nadie. Porque un ejemplo, si yo digamos que vengo y le pregunto aquí al brother, a ver, hermano, esto, y veo que el hermano se está alargando, gracias por participar. ¿Se fijan, hermanos? Entonces, una pregunta es algo muy bueno que usted puede utilizar, pero como le digo, tenga cuidado con aquellas personas que se alargan, pero es algo muy bueno, ¿ok? Tercera, otra forma como podemos empezar es usando cifras alarmantes. Otra vez, aquí voy, me presentan. El hermano va a dar un tema. Buenas noches, hermanos. Miren, hoy quiero hablarles de algo que ha tocado mi realidad. Cuando a mí me invitaron hace un par de días a dar este tema, estaba junto con mi esposa viendo el noticiero y eso me llamó mucho la atención. ¿Sabían ustedes que diariamente 24,000 personas mueren debido a la pobreza extrema? Diariamente. Yo no sé si usted sabe lo que son 24,000 personas, pero es todo un estadio de fútbol. Diariamente mueren. ¿Sabía usted que 8.5 millones de personas sufren alrededor del mundo de pobreza extrema? ¿Usted sabe lo que son 8.5 millones de personas sufriendo pobreza? Me enteraba en ese noticiero que 60% de las personas que mueren debido a la pobreza extrema son niños menores de 5 años. Y yo me quedo pensando, hermano, si Dios es un Dios que te ama, que dice que Él da su vida por ti, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Por qué permite que se mueran estas personas? ¿Se fijan, hermanos? Ahí yo ya comencé con cifras que espantan, con cifras que hacen que la gente ponga atención. ¡Ay! No había pensado eso. Y ahí usted ya empezó con su introducción, se ganó la atención de su gente. Última, empiece con una historia o una anécdota, ¿ok? Historia o anécdota. Nuevamente, hermanos, me presentan. El hermano va a dar un tema, bla, 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 ¿ok? Bueno, buenas noches, queridos hermanos, tengan todos ustedes. Es un gusto poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Cuando a mí me pidieron que diera este tema, hermano, es un tema que para mí en lo personal me identifico mucho con esto. Quiero comenzar con una historia, hermano, que pasó en mi vida. Cuando nosotros vivíamos en la Ciudad de México,
mis papás tenían una tienda de abarrotes. Y cada vez que mi papá tenía que surtir su tienda, él acostumbraba a llevarme a mí junto con él. Y íbamos a un lugar que se llama el Mercado de Abastos. Yo no sé cuántos de ustedes aquí son de México y saben lo que es un mercado de abastos, pero en México se le llama así a un lugar donde te venden mucha fruta, en mayoreo, y hay bodegas. Entonces yo era un niño y mi papá me llevó con él, y me acuerdo que mi papá me dijo: hijo, quédate aquí y yo voy a ir a traer lo que nos falta para acabar de surtir. Y me dejó aquí, hermano, con toda la mercancía que ya habíamos comprado. Y justo cuando mi papá se fue, justo enfrente de mí había un puesto de mangos. Y yo veía que el señor estaba acomodando sus mangos, y vi que había una viejita muy mayor de edad junto con dos niños. Y ellos estaban agarrando de los mangos. Y el señor del puesto que estaba ahí le dijo: no, 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 señora, de esos no, de allá. Ay, hermano, cuando yo volteé y vi aquellos mangos que les señaló el muchacho, vi que eran mangos negros, prietos, podridos. Y la pobre señora se agachó y junto con los dos niños empezó a sacar de sus mangos prietos, podridos, hasta con moscas, y se los empezaron a comer. Y yo me quedé pensando desde ese día: ¿cómo es posible que si Dios dice que nos ama, que si Dios es tan bueno, por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Se fijan, hermanos? Ahí yo ya empecé poniendo a la gente en sintonía conmigo por medio de una historia. Esas son formas, hermano, que usted puede meter a la gente en su tema, porque como le digo, su tema es como el menú. Ahí no sé ni a dónde se me fue, pero su tema siempre es como el menú. Y si en el principio comienzas echando todo a perder, olvídate, hermano, la gente no te va a seguir. Después de la introducción, hermano, ahora sí viene lo que se llama el cierre, el desarrollo del tema. ¿Ok? No sé si pueda borrar aquí arriba. Ok, bueno, miren, voy a borrar de este lado. ¿Ok? De este lado viene lo que es el desarrollo del tema. Y ya casi terminamos, hermanos. A ver, viene el desarrollo del tema. Desarrollo. ¿Cómo va a poner usted el desarrollo del tema? Lo primero que usted tiene que hacer, hermano, es empezar con lógica y orden. ¿Ok? Número uno, empezar con lógica y orden. Número uno, lógica y orden. ¿Por qué usted tiene que empezar con lógica y orden? Miren, hay mucha gente que no discierne esto. Yo les voy a decir algo que me pasó. Miren, cuando yo estaba trabajando en un restaurante italiano allá en donde soy, en Franklin, había un muchacho que cuando él estaba en la cocina, él agarraba todos los ingredientes y se los echaba al sartén de un solo golpe. Entonces el manager empezó a notar que la gente se quejaba que la comida no sabía buena y que la comida no le gustaba, y empezaban a ver que le regresaban los platos a los meseros. Y el manager por mucho tiempo dijo: oye, pues ¿qué pasa? Entonces una vez fue a la cocina y cachó al muchacho haciendo eso, agarraba todas las cosas y ¡vámonos! Al sartén. Entonces el manager le dijo: no, es que así no es. Mira, primero tienes que ponerle aceite al sartén, tienes que dejar que se caliente, después le tienes que echar la carne, dejas que se dore. Después de la carne tienes que echarle la crema, y ya después del último le echas las hierbitas, las dejas sazonar, y ahora sí le echas la pasta. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tú avientas todo de un solo golpe al sartén? Eso va a saber horrible. ¿Quién se va a comer eso? Todo tiene una lógica y un orden, y así sucede con los temas, hermanos. Usted no puede tener un tema si no tiene lógica y orden. Por ejemplo, aquí yo ya vi cuáles son mis puntos. Ahora yo tengo, de la lluvia de ideas que hice, usted tiene que poner la lógica y el orden. ¿Cuál sería la primera cosa que yo tengo que explicar en mi tema de todo esto que puse? Primero, ¿qué es el sufrimiento? Exacto, porque si yo no explico qué es el sufrimiento, la gente no va a entender. Número uno, yo podría poniendo, tengo que explicar
¿Qué es el sufrimiento? Siguiente. ¿Cuál sería lo siguiente que yo puedo poner? ¿Qué dice la Biblia del sufrimiento? ¿Qué dice la Biblia del sufrimiento? Exacto, pero ¿saben yo qué pondría? Yo pondría otra cosa. Yo diría, ¿quiere Dios que suframos? ¿Ok? ¿Saben por qué? Porque yo digo, ok, ¿qué es el sufrimiento? Pero, ¿quiere Dios que suframos? Entonces vamos aquí, número 2. ¿Ok? Número 3, ¿qué podría poner yo ahí? ¿Qué dice la Biblia del sufrimiento? Exacto. Podría poner, ¿qué dice la Biblia? Número 4, ¿qué puedo poner? Podría poner, ¿acabará algún día el sufrimiento? ¿Acabará? ¿Se acabará o será eterno? ¿Ok? ¿Y saben? Y con esos 4 me voy a quedar. ¿Por qué puse de más, hermano? Porque cuando usted está haciendo la lluvia de ideas, usted puede poner hasta 20, pero no todos los va a utilizar. Entonces, agarre los que le van a servir y los que no, deséchelos. ¿Sí me entienden? ¿Ok? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí yo tengo que empezar mi tema diciendo, ¿qué es el sufrimiento? Explico el sufrimiento, ¿qué es? Número 2, ¿qué? Ok, el sufrimiento, pero ¿quiere Dios que suframos? No, Dios no quiere que suframos. Entonces yo tengo que ver qué dice la Biblia. Entonces, ¿cuáles son las causas? Si Dios no quiere que sufra, ¿por qué sufro? Y número 4, entonces si puse, bueno, tengo que sufrir, pero ¿acabará? ¿Tengo esperanza? Y se fijan, hermanos, de esa manera usted ya armó el desarrollo de su tema. Tiene que pensar en una cosa, querido hermano, que los puntos, siempre que usted ponga puntos, los puntos tienen que, un punto te tiene que llevar siempre al otro punto. Es como una escalera. Usted no agarra un punto para después regresarse otra vez al principio. No, eso no se puede. Un punto te tiene que dar la cabida para el siguiente. ¿Ok? ¿Quedaron claros en eso, hermanos? ¿Entienden? ¿Ok? Bueno, entonces, después de eso, hermano, una de las cosas que yo les puedo decir, siempre, hermano, respalde sus puntos con la Biblia. Respalde sus puntos con la Biblia. Respalde sus puntos con la Biblia. ¿Por qué, hermanos? Por lo que yo les dije. Si yo voy a decir, ¿quiere Dios que suframos? Tengo que buscar una cita bíblica que me explique si quiere Dios que suframos o no. Si yo quiero decir que es el sufrimiento, tengo que buscar una cita bíblica, o si no, ¿saben también con qué? O con el magisterio de la iglesia. Aquí es donde le dije el catecismo. O con el magisterio de la iglesia. ¿Ok? Respalde sus puntos con el magisterio. Usted puede citar ahí el catecismo de la Iglesia Católica o puede dar algún punto de la Biblia. ¿Ok? Y por último, hermanos, como ya les dije, rechace los puntos que no le van a servir. Si a usted le dieron, digamos, 40 minutos, usted puede decir, ok, me voy a gastar 5 minutos en qué es el sufrimiento, después me gasto 15 en este, ahí van 20 minutos, me gasto 10 en este y me gasto otros 10 en este y ahí están mis 40. ¿Se fijan? Así es como uno va más o menos calculando el tiempo que te vas a llevar para una predicación. ¿Hasta ahorita alguna duda, hermano? ¿No? Una cosa que yo les voy a decir, hermanos, y esto es bien importante, siempre que ustedes desarrollen el tema, siempre use dinámicas y ayudas visuales. Use dinámicas y ayudas visuales. Y ayudas visuales. ¿Por qué, hermano? Porque es bueno usar dinámicas y ayudas visuales. ¿Se fijan que cada vez que yo he dado un tema siempre traigo cosas como esto? ¿Sabes por qué? ¿Por qué son buenas las ayudas visuales? Porque si de repente ya se te está durmiendo la gente, tú puedes decir, a ver, hermano, ¿qué es esto? Y por allá hasta que el que está distraído te voltea a ver de nuevo. Esa es una manera de llamar la atención, de decir, a ver, hermanos, vamos a hacer una dinámica. Usted le dice a este y hasta aquel que se está durmiendo se despierta. Ay, vamos a hacer esto. No
se encierre, hermano, no se encajone solo en hablar y hablar, especialmente si usted trabaja con jóvenes, con los adolescentes. Usted tiene que traerlos, pero así: a ver, jóvenes, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Vamos a hacer esto, vamos a hacer esta dinámica. No hable solamente. Hay un estudio que dice que la capacidad que la gente te va a poner atención es su edad dividida entre dos. Por ejemplo, una persona de 40 años dividida entre dos, ¿cuánto da? 20. ¿Qué quiere decir? Que solamente te va a poner atención 20 minutos. Sí, así es. Es un estudio que hacen los oradores. Una persona que tiene 18 dividida entre dos, ¿cuánto te da? 9 minutos te va a poner atención. Si tú no haces dinámicas o ejemplos. Algo que yo les digo también que ayuda mucho: use también ayudas visuales. Ustedes han visto, como por ejemplo en el tema pasado hablamos del soldado, y ¿qué hice yo? Un video, un soldado. ¿Saben por qué? Yo no sé por qué pasa eso, pero cuando yo veo un video o una ayuda visual o me hacen una dinámica, eso se queda en mi cabeza por muchos años. De verdad, miren, yo hice mi retiro de Nueva Vida en la escuela de San Andrés hace ya como 15 años atrás. Y yo les voy a decir la verdad, yo no me acuerdo ni siquiera del primer tema, pero sí me acuerdo de todas las dinámicas que hicieron. No sé por qué, cuando usted está predicando y le enseña a la gente un video, esa gente tal vez no se acuerda de lo que dices, pero se va a acordar del video que les pusiste, del juego. Por eso es bien importante que usted use dinámicas y ayudas visuales. Y por último, hermano, vamos a hacer el cierre. Y ya ahora sí, con esto vamos a terminar. El cierre, que sería el número 5, cierre. Oh, perdón, 7. El cierre. ¿Por qué es importante el cierre, hermanos? ¿Saben por qué? Porque si tú tuviste una buena introducción y tu desarrollo durmió a todo el mundo, tu cierre va a ser como esto. ¿Qué es esto? Ah, ya ven cómo voltearon todos. Ah, no que no. Ya ven, miren. Tu cierre siempre va a ser el postre. Es como decirle a la gente: sí, ya sé que no te gustó lo que te hice de comer, pero mira, llévate algo dulcecito, ¿ok? Llévate algo que te deje un buen sabor de boca. Eso es el cierre, hermano. Usted le da algo que la gente se va a recordar, y por eso también era tan importante el cierre. Yo les voy a dar aquí algunas formas de cerrar tu tema, hermano. ¿Cómo puede usted cerrar? Utilizando, por ejemplo, el número 1 que usted puede usar es una reflexión, ¿ok? Use una reflexión para cerrar. Una reflexión. Por ejemplo, yo voy a acabar el tema del sufrimiento. Les digo: bueno, hermanos, quiero terminar este tema. Ya vimos que Dios no quiere el sufrimiento, ya vimos que todo pasa para el bien de los que Dios ama, pero yo quiero terminar este tema con una pequeña reflexión. Miren, resulta que en un campo de trigo estaba sembrada una espiga. Era una espiga muy bonita y muy bella. Y todos los días esa espiguita acostumbraba a pedirle a papá Dios: Señor, yo quiero crecer tan alta que llegue al cielo para estar siempre cerca de tu Hijo Jesús. Y la espiguita todos los días se ponía a pedirle eso a Dios en su oración. Conforme pasaban los días, parecía que el sueño de la espiguita se iba a cumplir, porque seguía creciendo y ella anhelaba llegar allá arriba. Pero un día, cuando menos se lo esperó, se escuchó un ruido espantoso. Un hombre que venía con una hoz muy filosa y comenzó a cortar las ramas de trigo. La espiguita, llena de miedo, comenzó a orar y a decirle: Señor, no permitas que esto me pase a mí, no. Si me cortan, Señor, mi sueño se acaba. Que no me corten, escúchame. Pero parecía que Dios la había ignorado, y este hombre se acercó a ella y la cortó de un solo golpe con aquella filosa hoz. Cuando la hormiguita cayó al piso, inmediatamente pensó que Dios se había olvidado de ella. Y después el hombre la tomó, la arrojó con las demás espigas de trigo, y viendo hacia dónde la llevaba, la espiguita, aterrorizada, se dio cuenta de que estaba a punto de ser aventada a un filoso molino.
La pobre espiguita empezó a temblar y le dijo: Señor, es que no te basta con no cumplir mi sueño de querer llegar al cielo, ahora también me vas a meter en ese lugar tan doloroso. Parecía que Dios se había olvidado de la espiguita, y aquel hombre tomó aquellos trigales y los aventó a aquel molino. Con mucho dolor, con mucha tristeza, la pobre espiguita tuvo que sufrir el ser triturada y convertida en harina blanca. La pobrecita fue recogida y fue arrojada dentro de un saco y depositada en una bodega. Parecía que la existencia de la espiguita se había desvanecido y que Dios se había olvidado completamente de ella. Hasta que después de algunos días, una mujer llegó a ese lugar y la sacó de aquellos costales de harina y empezó a ponerles agua y empezó a ponerles aceite y empezó a hacer cosas con ella, y la pobre espiguita no sabía qué es lo que estaba pasando. Ella había perdido toda esperanza. De repente se dio cuenta que fue convertida en una oblea, fue vendida a una iglesia, y algún día, un domingo, un hombre la levantaba y decía: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué fue lo que sucedió? La espiguita le pedía a Dios crecer para estar cerca de su Hijo Jesús, pero no se daba cuenta que el plan de Dios era mejor. Él no la quería cerca, Él quería estar junto a ella, ser uno. La convirtió en el cuerpo de su Hijo. Y así sucede con el sufrimiento. Cuando sufres, piensas que Dios se ha olvidado de ti, que Dios te ha dejado sin esperanza. Pero recuerda, hermanos, que los planes de Dios siempre son los mejores. ¿Ok? Se miran así. Yo ya terminé mi tema con una reflexión, y la gente se queda con: ¡ay, la espiguita! ¿Verdad? Entonces, esa es una forma muy maravillosa, hermano, de terminar tu tema, con una reflexión. ¿Ok? La gente, yo no sé por qué siempre que uno les cuenta una reflexión, como que se identifica. Ya ven que Jesús, inclusive él, con sus parábolas, él ponía ejemplos. Eso es una manera muy hermosa de terminar tu tema. Segunda cosa, ¿qué más puedo decirle a la gente con mi cierre? Termine con una frase. Una frase. ¿Ok? Y miren, hermanos, voy a hacer yo el cierre de lo que voy a terminar. ¿Ok? Estoy a punto de terminar, ahí voy. Bueno, hermanos, hemos terminado el día de hoy, y yo solamente quiero terminar compartiéndoles una frase que dijo la hermana Teresa de Calcuta, referida al sufrimiento y al dolor. Ella dijo: la causa de la pobreza y de la miseria del mundo se debe a que no queremos compartir. Piénsenlo ustedes. La causa de la pobreza y de la miseria en el mundo es que no queremos compartir. El egoísmo, el decir: yo puedo ser rico y me vale lo que la demás gente tenga que pasar. Yo tengo todo esto, pero no me importa darle a los demás. Si todos, hermanos, compartiéramos con el necesitado, no habría pobres ni miseria en el mundo, se los aseguro. Si los gobiernos fueran honestos y compartieran, si los ricos compartieran, si las personas que tenemos, si los que vivimos en este país compartiéramos con el inmigrante que sufre desdicha, no habría miseria en el mundo. Pero somos egoístas, y por eso es que hay sufrimiento y dolor en el mundo, hermano, por no compartir. ¿Se fijan? Ahí ya terminé con una frase. Y miren, cuando usted termine con una frase, puede ser una frase de la Biblia. En la Biblia hay frases hermosas que usted puede agregar para cualquier tema. Puede ser la frase de algún santo, o inclusive puede ser hasta una frase popular. No sé, hay muchos refranes muy hermosos que pueden encerrar en una sola frase todo lo que hablaste. Inclusive también, hermano, sucede que hay gentes que dan frases que el Señor se las inspiró y se permite, pero esa es una forma muy bonita de terminar. ¿Alguna duda sobre eso? ¿No? Por último, hermanos, ahora sí, termine con un testimonio. Una de las formas que usted puede poner es un testimonio personal. Para cerrar,
me presentan nuevamente, ya voy a terminar mi tema. Les digo, buenos hermanos, estamos a punto de terminar este tema y yo solamente quiero compartirles algo de mi vida. En muchos momentos, al igual que todos ustedes, yo he tenido tribulaciones, he tenido que derramar lágrimas, he sufrido. Pero una de las cosas que a mí más me dolió, hermano, fue cuando yo era un adolescente, en el divorcio de mis padres. Yo creía que cuando mi papá se iba de la casa, mi familia se había desmoronado y yo ya no le veía ningún sentido a mi vida. Pero ¿saben, hermanos? Hoy me doy cuenta de algo. Dios siempre escribe derecho sobre líneas torcidas. Cuando mi mamá vivía con mi papá era un hombre muy machista que nunca la dejaba acercarse a la iglesia. Y si mis padres hubieran seguido unidos, mi mamá nunca hubiera ido a la iglesia. Nunca hubiéramos conocido el amor de Dios. Nosotros nos acercamos a la iglesia y hoy en día hacemos lo que hacemos porque un día mi madre nos dijo: hijos, ustedes tienen que conocer a Jesucristo. Y si ellos hubieran seguido casados, tal vez no hubiera pasado eso. Dios siempre tiene un plan para tu dolor. ¿Se fijan, hermanos? Yo no sé, cuando uno termina con un testimonio, también eso llama la atención. Pero tiene que ser un testimonio breve porque ya vas de salida, si no, vas a enfadar a tu audiencia. Miren, se me viene a la mente uno más, y este también puede ser como: ofrézcale a su audiencia alternativas. Miren, ofrézcale alternativas a su audiencia. Ofrezca alternativas. Miren, termino ahora sí mi tema del sufrimiento y digo, bueno, hermanos, estamos a punto de terminar este tema. Ya vimos que Dios no quiere que suframos, pero yo quiero terminar contándoles una pequeña reflexión. En un hospital estaban dos hombres enfermos de cáncer. Los dos estaban uno junto al otro con cáncer terminal. Uno, en una cama, no hacía más que renegar y quejarse. ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo soy tan joven? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me tiene que doler? Yo debería estar afuera como todas las personas normales. Maldita suerte, ¿por qué? El otro, a la izquierda, lo único que hacía era decir: Señor, gracias por esta enfermedad, porque por esta enfermedad yo me di cuenta de que la vida es tan pasajera y no vale nada. Gracias, Señor, por esta enfermedad, porque me hizo realizarme que lo único que uno se lleva el día que se muere son las buenas obras que uno hizo y el amor que dejó en los corazones de los demás. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿cuál era la diferencia entre los dos? ¿Era la misma enfermedad? ¿Era la misma cama, el mismo dolor? ¿Cuál era la diferencia? ¿Algo más? Había uno feliz. Uno, ahí lo dijeron, uno tenía el amor de Dios y el otro no. Querido hermano, esa es la historia de todos nosotros. Déjame te digo una cosa: si tú piensas que en la vida no vas a sufrir, te equivocas, porque siempre va a haber sufrimiento. Pero tú decides si de hoy en adelante abrazas el sufrimiento y se lo entregas con amor a Dios, o te la vives quejándote y renegando y haciéndote más renegante y más maldiciente cada vez. ¿Cómo quieres terminar tú? ¿Se fijan, hermanos? Usted le ofrece alternativas a su audiencia. Dios no quiere el sufrimiento, pero ¿cómo te quieres ir tú? Hermanos, esa es una forma de poder elaborar un tema. Y que yo, hermanos, de verdad que les recomiendo que siempre que terminen el tema, hermanos, siempre de los siempre, utilicen unos momentos para que la gente entre en meditación. Yo no sé si usted lo ha notado, pero por lo regular, siempre que se da un tema, como que la gente está más abierta a recibir ese encuentro con Dios. Sobre todo si hubo una prédica llegadora y de repente empieza la música baja y empieza el predicador a hablar, como que hasta la gente empieza a tener esa intimidad, a decir eso. Como usted como predicador tiene que discernir eso. Siempre terminar con una oración. Ahora, hermano, te invito, cierra tus ojos, reflexiona.
Ahora, hermano, es tu turno de decidir. Ahora, hermano, tú tienes la oportunidad. No la desprecies y la gente se va entregando cada vez más. Y un error, hermano, que no cometa. Cuando ya termine, no haga lo que yo hice ahorita, y se lo hice a propósito, para que ustedes se dieran cuenta. Nunca le diga a su gente: ya vamos a terminar, y siga. Y ya vamos a terminar, y siga. ¿Saben por qué? Porque eso causa desesperación. Y yo lo estaba haciendo a propósito. ¿Saben por qué? Porque eso pasa como cuando tú vas en el camión y le dices al chofer: oiga, ¿ya vamos a llegar? Sí, ya. Pasa una hora y tú: oiga, ¿ya vamos a llegar? Sí, ya mero. Pasa otra hora y tú: ¿ya vamos a llegar? Sí, ya. Entonces, nunca haga eso. Usted nunca diga: bueno, hermano, es lo último. Pero miren, falta un punto más. Ok, es lo último. No, pero miren, falta un punto más. Eso causa desesperación. Tu audiencia se va a quedar como que: ya dijo que era la última, ya aquí voy. Ok, entonces, queridos hermanos, ojalá que esto les funcione a ustedes. De nuestra parte es todo por el día de hoy. Esas hojitas que yo les di, llévenselas a su casa, medítenlas, y a ver si mañana hay tiempo, podemos compartir un poco más. Mañana, ¿a qué horas vamos a entrar, padre? 8:30. ¿A las 8? Ok, mañana entramos a las 8, hermanos. Entonces, aquí les dejo las últimas indicaciones. No sé si hay últimas indicaciones, algún aviso. Ok. Nada más para avisarles que de nuevo vamos a dejar nuestro gafete en la salida y de nuevo mañana temprano se les va a entregar. Ok, gracias. ¿Algo más? Nos vemos entonces aquí el día de mañana. Dios los bendiga, hermanos. Cuídense. Gracias.